Hola a todos, bienvenidos al taller sobre escritura creativa. Específicamente hoy vamos a hablar sobre la descripción en este proyecto llamado Docencia Desplazada, en el que estamos tratando de rescatar pues, esas voces a través de la literatura de Docentes sin Plaza. Mi nombre es Eduardo Ortiz Maldonado y soy profesor en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Y allí pues enseño cursos de literatura y de idioma. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es la experiencia que tengo en términos literarios y hablar un poco de la descripción cuando uno va a escribir un texto. Básicamente lo que quiero hacer hoy es hablar un poco de los elementos que constituyen la descripción a modo así de resumen general para que los que vean este taller empiecen ya a ponerse en órbita de lo que implica describir cuando se escribe un texto literario. Y el segundo objetivo es más uno de crear un poco de conciencia, despertar, estimular esa noción de lo que implica describir y básicamente cómo observar, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer básicamente a través de ejemplos de textos literarios en los que la descripción se ha utilizado de manera eficiente y con eso es que vamos a practicar y a tratar de desarrollar esa conciencia en términos de la descripción. Vamos a comenzar con una definición bastante general de lo que es la descripción. Y si vemos aquí en esta primera definición, de lo que se trata es describir, es de ofrecer una explicación. Cualquier elemento, que puede ser un objeto, una persona, yo lo voy a explicar y voy a descomponer ese elemento utilizando palabras, connotaciones, frases que entonces definen o dan a conocer cómo es ese objeto, ¿verdad? Una descripción, por lo general, implica que la persona que va a describir realiza una evaluación de la forma de ese objeto, de ese elemento que va a describir. Y por lo tanto, va a concentrarse en ese aspecto formal, en todo aquello que apela a los sentidos, a lo tangible, cuáles son las funciones que tenga ese elemento que voy a describir y las opciones que tengo de movimiento, de qué emociones evoca y demás, en el caso de que las posea. Para decirlo de una manera más sencilla, describir lo que significa es hacer una pintura con palabras, ¿verdad? Y el fin, el objetivo, es mostrar de forma atrayente a personas, animales, lugares, sentimientos. Es decir, que describir implica mostrarle al lector cómo se ve, cómo es un objeto, pero apelando sobre todo a los sentidos. Obviamente, como son mis sentidos registrando ese objeto para apelar a los sentidos de un lector, pues voy a tener en cuenta el punto de vista desde el cual yo físicamente o figuradamente me estoy posicionando para entonces hacer esa descripción. Es decir, el punto de vista de quien describe es fundamental cuando hacemos una descripción de un texto literario. Y también pues van a abundar mucho los adjetivos, porque los adjetivos, como saben, es esa palabra gramatical que nos permite describir. En términos de la descripción ya literaria, eso es una definición mucho más general, pero cuando hablamos de la descripción literaria, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la descripción es un buen amigo de otros elementos de la narración literaria. Por ejemplo, la descripción puede ser fundamental para yo crear una atmósfera, ¿verdad? Para yo describir el espacio, el ambiente y las emociones en los que se encuentran los personajes. También la descripción me ayuda a manejar el tiempo de la acción. Esto es bien interesante porque yo puedo utilizar descripciones para moverme, acelerar la acción del cuento o del relato, o incluso para retardarlo, es decir, como para hacer que se mueva la acción de forma más lenta.
Y para eso, pues yo empleo la descripción de eso que estoy trabajando. Y quisiera darle un ejemplo concreto. Hay un cuento muy famoso del escritor Augusto Monterroso que se titula El Eclipse. Es un cuento muy corto. Y en ese cuento hay unos personajes nativos que están deliberando qué van a hacer con un fraile, si van a creer en algo que les acaba de decir o si van a sacrificarlo. Como le dije, es un cuento muy corto. Así que el autor, para pasar de esa situación de deliberación a la situación en la que eventualmente lo sacrifican, utiliza la descripción de un corazón que chorrea sangre. Y esa descripción es la que me pasa de un momento de la acción a otro momento de la acción. Por lo tanto, no debemos subestimar las descripciones en un texto literario porque muchas veces cuando se conectan con otros elementos de la narración, resultan ser muy interesantes y a la misma vez muy efectivos. También la descripción me ayuda, quizás es la forma en que más se utiliza, a crear ese ánimo y esa personalidad de los personajes. Es decir, que describiendo con adjetivos la manera en que se actúan y funcionan esos personajes que yo he creado, pues voy dándole al que está leyendo una idea de cómo son esos personajes. De hecho, no solamente cómo ellos se ven, sino cómo actúan. Porque si yo, como dice aquí en este ejemplo, si no es lo mismo describir un río como un cuerpo de agua profundo o como un cuerpo de agua que provoca relajación, que es relajante, ¿no? Así que en ese sentido, la descripción es muy variada cuando yo quiero crear ese personaje, cuando le quiero asignar unas características particulares a ese personaje. En definitiva, podríamos decir que cuando yo voy a describir, yo realizo básicamente 3 acciones. La primera, pues, ese proceso de observación o ese proceso de imaginar, ¿verdad? Yo observo la realidad y empiezo a ver cómo yo la describo, cómo la paso, la traduzco, ¿verdad?, a palabras. Pero también eso puede ser producto de mi imaginación. Yo simplemente imagino algo, situaciones, combinaciones de objetos y empiezo a utilizar las palabras que lo describirían. Así que el primer proceso es observar. El segundo sería hacer una selección de todas las características que tiene ese objeto, esa persona, ese elemento, hacer una selección para ver qué específicamente es lo que yo quiero describir, en qué me quiero enfocar, ¿verdad? Y después de ese proceso de selección viene entonces el proceso de presentar, de expresar, de llevar al texto literario, a la palabra, ¿verdad?, aquello que yo he recogido en ese proceso de observación y selección. Así que básicamente cuando describimos, realizamos esas 3 acciones. Observamos, seleccionamos y presentamos. Y esto lo digo para que a ustedes que van a escribir tengan en cuenta o se hagan conscientes de que estos son 3 pasos importantes. Es decir, que cuando estoy en ese furor de escribir esa historia y me voy a detener a hacer una descripción, si algo que puede ayudar es que si tengo el objeto cerca o si tengo la circunstancia a la mano, me detenga a observarla, pensar sobre ella, haga la selección y luego entonces escriba la descripción. Vamos a hacer ahora, no es necesariamente un ejercicio, pero vamos a tratar de llevar esto que hemos dicho sobre la descripción a algo un poquito más concreto. Y voy a utilizar el ejemplo de una manzana, una fruta, en este caso un objeto bastante común. Fíjense que yo puedo ver esta manzana que tengo aquí y puedo empezar a ver sus características, hago ese proceso de observación y empiezo a seleccionar, bueno, pues si quiero hablar del color rojizo, si quiero hablar del verde de la hoja, si quiero hablar de los bordes que están iluminados por un lado y son oscuros por otro. O sea, yo puedo jugar con todos esos elementos y trabajar la descripción. Podría fijarme en estas manchitas que tiene y podría empezar a jugar con las palabras y decir, pues son puntos sobre el rojo y podrían parecer lucecitas, ¿verdad? Podrían parecer estrellas y puedo empezar a jugar con esa descripción. Pero si yo empiezo a decir, por ejemplo, como las luces que se iluminan en el cielo o que se iluminan en la ciudad,
fíjense que ya ahí salto a un objeto que me habla, que tiene un significado. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta cuando describimos. La realidad que tenemos a nuestro alrededor no es pasiva, es activa, incluso tiene significados. Una manzana común y corriente, pues es una fruta que yo me como, pero la gran manzana apela o alude a una ciudad, específicamente a la ciudad de Nueva York. Entonces, fíjense cómo ahora, de la luz que pude haber descrito aquí, puedo pasar a presentar la imagen de la manzana como ciudad en este caso, ¿verdad? Claro, ese aspecto de la luz, de la ilustración, del conocimiento, se relaciona entonces con otro tipo de significado que tiene la manzana, esa típica manzanita que ponemos encima del escritorio de los libros que se le regalaba al maestro y que era también un símbolo de conocimiento. Pero ese símbolo de conocimiento relacionado a la manzana pudo haber tenido su origen en esa manzana que cuenta la anécdota que cayó del árbol y que Isaac Newton empezó a observar para empezar a reflexionar sobre las leyes de movimiento, ¿verdad? Así que Isaac Newton relacionado, ¿verdad?, al movimiento y al conocimiento. De eso entonces se apropia o lo utiliza una compañía como Apple, que su logo, ¿verdad?, está basado en ese momento de descubrimiento de Isaac Newton, y entonces ahora la manzana pasa a significar consumo de conocimiento, como aquí aparece, ¿verdad?, como si fuera una mordida, y producción de conocimiento. Así que el consumir, el producir. La manzana entonces también, con solo cambiar el color, ya paso a describirla desde otra perspectiva, otro punto de vista, la nutrición, ¿verdad? El consumir algo que me hace bien al cuerpo, y entonces ya empiezo a hablar de la fruta como algo que incluye nutrientes. Entonces ya estoy en otro momento de la descripción. La manzana como algo que se consume, pero depende qué manzana sea. Y si nos vamos entonces a Blancanieves, por ejemplo, la manzana ahora tiene el significado de ser algo venenoso, de crear discordia, que viene a su vez de un mito griego que habla sobre la manzana dorada de la discordia, esa manzana que cuando se consume, pues causa malestar, causa dolor, ¿verdad? Incluso muerte. Y pues eso nos lleva tan atrás como hasta el Génesis mismo y ese relato mítico bíblico que presenta entonces la fruta, no necesariamente la manzana, pero fíjense cómo a través del tiempo se ha hecho esa asociación con la manzana, y entonces la manzana como elemento de tentación, como elemento pecaminoso. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean con esto? Bueno, primero que uno se puede divertir con los objetos tratando de describirlos. Eso en primer lugar. Segundo, que uno puede empezar a jugar con esos significados que ya tienen los objetos, y entonces implica que eso va a cambiar mi descripción. De hecho, también implica que cuando yo inserto un objeto cargado de significado en mi relato, tengo que tener cuidado si ese es el significado que yo quiero llevar, porque muchas veces el objeto que tiene una especie de vida propia y que yo no la reconozco para describirla, podría jugarme en contra. En fin, un ejercicio que usted puede hacer con algunos objetos y empezar a describirlos y ver cuáles son los dotes que ya de por sí tienen. Continuamos entonces y vamos a concentrarnos ahora en cuáles son los modos más comunes para trabajar la descripción. Y en ese sentido, pues colores, describimos si los objetos son oscuros, brillantes, ¿verdad?, opacos, si es un color pastel. O sea, hay distintas formas de referirse a los colores. También ocurre con el movimiento, ¿verdad? Si son movimientos lentos, ágiles, pausados, movimientos frenéticos, ¿verdad? Y con eso yo puedo trabajar no solamente movimientos de objetos, sino de personas y demás. La forma, ¿verdad? Una forma ovalada, circular, cilíndrica, triangular, ¿verdad? Y cómo eso implica, ¿verdad?, que el que está leyendo se haga una imagen de lo que yo estoy tratando de establecer. La más común de todas las maneras de describir es la de apelar a los sentidos, hablar de cómo
cuál es la sensación que causa un objeto cuando se toca, cómo se ve, cómo se escucha si emite un sonido, cómo huele, ¿verdad? E incluso cómo sabe, cómo lo puedo saborear. Y esa quizás es la forma más común, pero también podemos describir emociones, es decir, distintos objetos que evocan emociones. Piense, por ejemplo, en objetos que están cargados de significados a través de la historia, como una espada, un escudo, una cruz, por ejemplo, un pedazo de pan. O sea, todos son objetos que uno puede describirlos e inmediatamente pasar a una emoción, ¿verdad?, que provocan, ¿verdad? No es lo mismo decir, dame un pedazo de pan porque tengo hambre, la emoción que eso puede provocar, dame un pedazo de pan grande porque tengo mucha hambre, ¿verdad? O decir, este pedazo de pan es mi cuerpo y el que lo coma vivirá para siempre. O sea, son dos maneras de pensar, de describir un objeto, pero con significados distintos. Y en el caso de la atmósfera también, yo puedo describir cómo un espacio está organizado, cómo las personas ubican esos espacios y las emociones que provocan una vez está en esos espacios. Piense, por ejemplo, en las famosas reuniones que siempre tenemos y en el caso específico de lo que ustedes van a escribir, esas reuniones de facultad y el conglomerado de emociones que se generan y cómo uno podría entonces como observador describir eso para fines de una historia. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar como una especie de segunda parte del taller. Aquella parte fue un poco más de definición y de ver elementos que son fundamentales en la descripción. Y ahora vamos a pasar a trabajar con ejemplos. Y voy a darle algunos ejemplos de textos que a mí me parece que manejan de manera muy efectiva la descripción, para que usted los tome como ejemplos, quizás que les provoque el ver cómo describir cierto elemento particular. Eso en principio. Pero el segundo objetivo que tengo con presentarles estos textos es que ustedes vean cómo la descripción se inserta en el texto, pero con un propósito definido. Es decir, para provocar un efecto concreto en ese lector que está leyendo. Este primer texto es de uno de mis escritores favoritos, Italo Calvino, de su novelita Palomar. Y Palomar es un personaje lo más interesante que va por los distintos lugares de la ciudad describiendo distintos objetos. Es una novela muy descriptiva. Y en este caso, Palomar describe un animal. Y fíjense lo que dice. Dice, lo más extraordinario son las patas, verdaderas manos de dedos suaves, todos yemas, que apretadas contra el vidrio se adhieren con sus minúsculas ventosas. Los 5 dedos se ensanchan como pétalos de florecitas en un dibujo infantil y cuando una pata se mueve, se recogen como una flor que se cierra para volver después a estirarse y aplastarse contra el vidrio, haciendo aparecer estrías minúsculas semejantes a las huellas digitales. Concéntrese ahora en esa descripción, cómo está, en este caso, Palomar generando esa imagen de este animal, ¿verdad? Que las patas adheridas a un cristal parecen o se comparan con florecitas de dibujo infantil. Pero fíjense cómo esa delicadeza, ese detalle de cuando una pata se mueve, se recoge como una flor y vuelve a abrirse, ¿verdad? Como si fueran huellas digitales. Pues mire, con esto en mente, lo que está describiendo Palomar es una salamanquesa o salamandra, como nosotros le decimos en Puerto Rico, específicamente las patas que se ven a través de un cristal. Entonces, note cómo aquí ha habido un proceso de descripción muy minucioso, un proceso de observación muy detallado para tratar de comparar esas patas a flores y esas flores a huellas digitales, ¿no? Lo interesante de esto es que en realidad lo que quiere decir Palomar, y lo dice más adelante, es que esas patas se parecen a las manos y esas manos se parecen a las manos humanas, incluso el color de la piel de este animal. En otras palabras, es tratar de evocar con delicadeza, me parece a mí, esa descripción para entonces pegarlo o relacionarlo
con las huellas digitales humanas. Aquel ejemplo era sobre movimiento, ¿verdad? Cómo ese movimiento evocaba el de una flor. Y ahora vamos a hablar de sentidos. Y el ejemplo que les doy es del cuento Espuma y nada más, de Hernando Telles. Y en este cuento tenemos a un personaje que es barbero y que de repente recibe en su barbería a un personaje que él detesta. Él es un rebelde revolucionario y resulta que el que entra a su barbería es un general que se dedica precisamente a perseguir a su grupo. Así que él lo tiene sentado en una silla, él está con una navaja en la mano y está en esa encrucijada de si debe herir de muerte o no a ese personaje que tiene en la silla. Ahora, ¿cómo se emplea en este cuento la descripción para trabajar con esa tensión? Es lo que me parece interesante. Fíjense cómo dice el pelo, aquí se está refiriendo al pelo de la barba, se presentaba indócil y duro, fíjense los adjetivos, no muy crecido, pero compacto, ¿no? Sonaba la hoja, aquí evoca los sonidos, ¿verdad? Con su ruido característico y sobre ella crecían los grumos de jabón mezclados con trocitos de pelo, es decir, no solamente el sonido sobre la piel, sino el movimiento de la navaja, ¿no? En esa descripción. Una barba azul cerrada, fíjense cómo el color, ¿verdad? Y que evoca una descripción de un espacio, pero para decir que es compacta. El pelo, aunque es agraz, se enredaba en pequeños remolinos, una barba crespa. Los poros podían abrirse diminutos y soltar su perla de sangre. Entonces, note cómo la descripción está empujando esa tensión de si este personaje va a ser capaz o va a querer herir o no al otro con la navaja, es decir, la posibilidad de que salga la sangre. Y después más adelante un poco más de jabón aquí, bajo la barbilla, sobre la manzana, sobre esta gran vena. Fíjense que otro significado que tiene la manzana es esa protuberancia en la garganta. Así que note cómo entonces la descripción en este cuento evoca todos los sentidos, pero también está hecha para trabajar con esa tensión que genera el cuento. Este es otra de mis cuentos favoritos, Historia de arroz con habichuela, de Ana Lidia Vega. Y aquí lo que quiero que vean es cómo el color, la descripción de los colores está asociado a las emociones, ¿verdad? Ana Lidia Vega nos describe ese caldero en el que está el arroz, la habichuela, y eventualmente vendrá ese personaje del hot dog, como dice, ¿no? Y entonces ese espacio del caldero, que es descrito de una manera muy criolla, ¿verdad? Utilizando las palabras muy típicas de nuestro español puertorriqueño, tiene también unas implicaciones en términos de las figuras culturales y las figuras de tensión social y política que está generando como especie de metáfora. Pero fíjense cómo cada uno de estas descripciones de color están relacionadas entonces con una característica del personaje. Arroz era un blanquito finudo y empolvado, ¿verdad? Habichuelas, un mulato, avispado y sabrosón. Entonces, cada de aquí color, ¿verdad? Aspecto racial y relacionado a una característica. Su hinchura, hablando del arroz blanco. Habichuela soñaba alegremente su salsa, ¿verdad? Ese sabor, ese aspecto de la alegría, ¿no? Más adelante, fíjense, esta expresión no se podían ver ni en pintura, ¿verdad? Para referirse, ¿verdad? A ese color, pero que implica esa emoción de detestarse, ¿no? Arroz temblaba de asco, fíjense, una imagen muy sensorial, pero atado a una emoción. La gota colorada de salsa que mancha la castiza blancura de sus granos, temblaba de furia. Entonces, fíjense cómo en este cuento de Ana Lidia Vega, ¿verdad? Se trabaja la descripción del color, pero atada, ¿verdad? A una descripción de una emoción particular. Y eso le da al cuento una especie de atmósfera lo más interesante porque está trabajando específicamente con las cualidades visuales de lo que puede ser el arroz, la habichuela, y convirtiéndola necesariamente, ¿verdad?
en una reflexión sobre la cultura puertorriqueña, ¿verdad? Entonces, note cómo aquí la descripción está en favor de desarrollar esa atmósfera cultural caribeña. Otro escritor muy bueno, ¿verdad? Muy buen escritor, Horacio Quiroga, que ha escrito estos cuentos tan terribles, ¿verdad? De terror, de muerte, de suspenso. Y en este caso quería que vieran cómo Quiroga utiliza la descripción para trabajar una forma, pero es una forma que se refiere a una especie de insecto que está en un almohadón de plumas, ¿verdad? Y cómo ese insecto, por haber chupado sangre, pues se ha vuelto una especie de bola deforme. Entonces, fíjense cómo aquí la voz narrativa utiliza, ¿verdad?, la descripción para tratar de crear esa imagen de ese ser viviente que es repulsivo, que luce como una especie de monstruo que le ha chupado la sangre a uno de los personajes. Entonces, fíjense lo que dice, pesa mucho, ¿verdad? Pesaba extraordinariamente. Es decir, que esa descripción, ¿no? Así que ya de por sí es algo pesado. No saben todavía lo que es, ¿verdad? Luego entonces abre y dice, sobre el fondo entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas. Fíjense esa descripción de ese insecto repulsivo. Había un animal monstruoso, una bola viviente. Fíjense esa forma, bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca, es decir, para crear esa imagen de que esto es una especie de ser que se ha nutrido de sangre, una bola viscosa, pues hinchado que apenas se le ve su forma natural, ¿no? Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, dice como la voz narrativa, dice, a las sienes de aquella chupándole la sangre. Estos parásitos diminutos se llegan a adquirir condiciones de proporciones enormes. Entonces, fíjense cómo aquí el autor está tomando la forma y deformándola de este ser, de este insecto, precisamente para crear esa sensación de repulsión, de que es un animal que ha atentado contra la vida de un ser humano, ese elemento del terror que se esconde en lo diminuto. Así que ahí tenemos otro ejemplo de cómo entonces ahora la forma me ayuda a construir esa sensación de lo que es desagradable, ¿no? Finalmente, este otro ejemplo que quiero compartir con ustedes es de ese famoso cuento que quizás ustedes conocen, Una caja de plomo que no se podía abrir, de José Luis González. Y aquí lo que quiero que observen es cómo un objeto se convierte en el centro de la acción de un cuento, pero la manera en que la voz narrativa le va armando a su alrededor una serie de descripciones permite que se cree una atmósfera en términos de las personas que participan de ese momento. Se trata de un cuento sobre la situación de la guerra de Corea en los años 50 en Puerto Rico y un soldado que tristemente llega muerto y llega en una caja de plomo que no se puede abrir porque el cuerpo estaba desfigurado. Y este episodio narra el momento en que esa caja llega a Puerta de Tierra, al barrio, ¿verdad? Y las personas están muy curiosas por saber qué es lo que ha pasado. Hay mucha expectativa con relación a Moncho, que se fue a la guerra y ha vuelto en una caja. Y ahora la expectativa se concentra en el momento en el que se va a hablar con la madre de Moncho para decirle que ha llegado los restos de su hijo, pero inmediatamente se crea una atmósfera en la que esos soldados, con sus vestimentas, con su manera de actuar, de moverse, armados, ¿verdad?, crean inmediatamente una barrera entre ellos y la gente común y corriente del lugar de Puerta de Tierra. Pero ¿cómo la descripción ayuda a crear eso? Pues quiero que se fijen, por ejemplo, aquí donde dice 3 meses después llegó la caja de plomo que no se podía abrir. Entonces, fíjense cómo la descripción ya implica que hay una distancia entre esa caja. En esa época estábamos acostumbrados a que siempre las cajas de muertos pues se abren para que se puedan ver y expresar los sentimientos. Pues aquí se trata de una caja de plomo que está descrita, que no se puede abrir.
¿verdad? Y la traen estos soldados que vienen del ejército con rifles y guantes blancos, 4 soldados y demás. Y uno de ellos, en este caso una especie de general capitán, dice, se plantó en medio de la calle con los puños en las caderas y las piernas abiertas y miró a la fachada del ranchón como mira un hombre a otro cuando va a pedirle cuentas por alguna ofensa. Entonces note que quiero que vean los elementos aquí, la caja de plomo, los guantes y por otro lado la forma en que ese hombre actúa. Fíjense que entonces para mantener en la continuidad en la acción, el narrador, en este caso, vuelve a mencionar la caja en el medio del episodio y la vuelve a mencionar en el otro fragmento. Es decir, la caja es el objeto, ese objeto descrito es el que va marcando la pauta de por dónde se dirige la acción. Pero lo interesante es los elementos que la rodean. Fíjense aquí cómo guantes blancos que se mencionan aquí, se mencionan también aquí, ¿verdad? En este sentido, la mano enguantada de blanco, ¿ve? Entonces, esa descripción de la mano enguantada, esa mano que es distinta, que pertenece al bando de los soldados, ¿verdad? Fíjense entonces aquí, esa bandera cubierta de una bandera americana. Y aquí dice, sin despegar los ojos de la caja cubierta con la bandera americana, ¿verdad? Entonces, ahora se le añade otro elemento de descripción a la caja. Está cubierta con una bandera norteamericana, es decir, esa bandera extranjera que no es la de la gente que está allí. Por lo tanto, ya hay una separación también en esos dos grupos. Y finalmente, como ese hombre, como ese capitán, miraba a otro como quien le iba a pedir cuentas por una ofensa, y aquí el teniente, sin disimular la molestia que le causaba el acompañamiento, tocó la puerta con la mano enguantada. Así que fíjense que este es un personaje que se proyecta con firmeza, con autoridad, y esas descripciones se mantienen. Lo que quiero que vean aquí en este ejemplo es cómo esa caja descrita como desde la perspectiva de que unos guantes blancos la toman, ¿verdad? Por otro lado, que lleva una bandera encima y la actitud de quien está al frente de esta situación de traer la caja, todo está diseñado para crear esa atmósfera de extrañeza en la que la llegada de la caja de plomo y la forma en que se describe implica esa separación entre los personajes. ¿Bien? Bien, ahora pasamos a la parte final del taller y ya después de haber dado esos ejemplos que yo espero que les hayan funcionado un poco para provocar las ganas de describir, les doy unas últimas recomendaciones que pueden utilizar en sus descripciones. Obviamente utilizar los recursos literarios de las figuras retóricas como la símil, la metáfora, la prosopopeya, que es atribuirle a cosas inanimadas o abstractas cualidades humanas o animadas, que también le conocemos muchas veces como personificación. La hipérbole, que implica aumentar o disminuir excesivamente, es decir, una exageración, y la onomatopeya, que es la imitación de sonido. Fíjense que nosotros, tratando de describir sonidos, hemos creado nombres, como pasa con el caso del coquí tan famoso. Entonces, fíjense que la símil, esa comparación que se vale de otras palabras para trabajarla, se parece a esto, es como, es similar a, pues son recursos que se utilizan para la descripción. A veces no tenemos otra forma que describir un objeto que comparándolo con otro. En la metáfora, pues esa comparación se hace de manera directa, como ustedes ya deben conocer. En fin, que cuando vayan a hacer las descripciones, piensen que estos recursos están a su disposición y que los puede insertar en la narración. Mi recomendación en este momento de generar ideas, de escribir, es que se conviertan ustedes en mirones, en mironas, es decir, en personas que miran excesivamente, ¿no? Empiecen a observar con detenimiento la realidad inmediata, lo que tienen a su alrededor, estén alertas de situaciones que ocurren y empiecen a describirlas en sus mentes. Y si lo pueden hacer de manera escrita, mejor. Anden con una libreta
y empiecen o pequeñas, si es posible, téngala a la mano, el teléfono, y acostúmbrese a describir aquello que usted ve. Puedes imaginar armar y desarmar objetos o combinaciones de objetos en nuestra mente. Hay un ejercicio muy interesante que yo hago con los estudiantes, que les digo que elijan dos objetos, los combinen y hagan un tercer objeto y empiecen a describirlo. Esos son juegos que pueden ser interesantes un poco para ejercitar eso de la descripción, porque recuerde que para la descripción necesitamos vocabulario, necesitamos adjetivos, y es bueno generarlo a través de este proceso de imaginar, de que yo armo combinaciones de distintos objetos. Lea, no hay buenos escritores si no son buenos lectores, así que acostúmbrese a leer y fíjese, marque las descripciones. Vea películas y bájele el sonido para que no les distraiga, y empieza a ver cómo se mueve la cámara, los distintos cambios que hay, que a veces son imperceptibles, no nos fijamos. Cómo se mueve la cámara, cómo se mueven los personajes, cómo usted describiría esas escenas a alguien que no ha visto la película. Siga la cámara, mire fotos antiguas en blanco y negro, que son muy distintas de la realidad a la que estamos acostumbrados, y empieza a hacer esas descripciones y verá que va a encontrar ahí una mina que puede ayudarles a desarrollar este aspecto de la descripción. Es importante que cuando vayas a escribir tu cuento, tu relato, te fijes en cuál es el punto de vista que tú vas a tomar como narrador para contar la historia, porque desde ese punto de vista en que tú te sitúes, puede también depender las descripciones. Si yo hablo en primera persona y estoy mirando un ave y un árbol, pues lo estoy narrando desde la perspectiva del yo, es decir, cómo lo veo yo, cómo me lo planteo desde mi realidad. Pero si yo narro desde la perspectiva de una segunda persona, por ejemplo, hablándole a un tú que está como en un espejo, cómo entonces esas dos personas intercalan la narración para describir los objetos. Si va a ser distinta porque somos dos personas o dos realidades distintas, o somos una sola y entonces vamos a coincidir. O sea que el punto de vista puede afectar la descripción, o si tú vas a ser una tercera persona que los observa a todos ellos, entonces estás fuera un poco de la acción, dependiendo cómo te sitúes, y entonces cómo vas a describir un mundo en el que tú no participas, o si participas, eres un mero observador. Así que esto es importante que lo consideres al momento de elegir la perspectiva de narración y también la descripción que vas a hacer. Así que, en definitiva, cuando vayas a trabajar la descripción en tus cuentos, piensa siempre en el lector. Esto vale para todo texto. En todo texto nosotros siempre tenemos que pensar quién va a leer aquello que yo voy a escribir. Piensa como autor en tu lector, y cómo entonces desde aquí tú vas a llegar hasta acá, porque hay un gran espacio que los separa. Pues entonces, cuando yo describa qué efecto es el que yo quiero lograr, o sea, qué es lo que yo quiero que ese lector tenga a través de mi descripción, qué imagen quiero provocar, evocar, qué efecto quiero crear cuando él lo lea. ¿Me voy a acercar demasiado a los objetos o me voy a alejar de ellos con descripciones muy generales? O sea, dependiendo de aquello que yo quiero lograr. Y cómo yo quiero que imagine o reconstruya aquello que yo estoy describiendo. Es decir, esa traducción que yo estoy haciendo de mi proceso de observación, qué efecto yo quiero que tenga en aquel que va a leer. Eso no lo podemos controlar del todo, pero sí podemos controlar aquello que tenemos, ¿verdad? En este caso, nuestras palabras, nuestras expresiones, para llevar al lector a esa emoción, a esa sensación que yo quiero provocar. Bien, vamos entonces a culminar con la propuesta que estamos haciendo en los talleres, de que ustedes realicen unos ejercicios prácticos y que estos ejercicios los podamos eventualmente discutir para que tengamos esa oportunidad de compartir unos con otros aquello que escribimos y que podamos incluso recibir retroalimentación. Así que les voy a proponer en términos de la descripción estos dos ejercicios. El primer ejercicio es un ejercicio que se puede hacer en varias ocasiones y que usted lo puede utilizar casi como dicen en inglés, como un warm-up o un calentamiento, y que le puede ayudar a
prepararse para antes de escribir o demás. Y le consiste en algo muy sencillo. Busca un tubo de cartón de esos que vienen con el papel toalla o con el papel de baño y úsalo como si fuese un telescopio para mirar a tu alrededor y fijarlo en puntos específicos. Entonces luego describe, pero en realidad escribe, haz ese ejercicio de escribir. Solo lo que tengas en ese espacio del círculo, eso que quede atrapado en el círculo, pues eso es lo que vas a fijarte y lo que vas a describir. Y verás que lo mismo puedes descubrir todo un mundo en ese espacio circular o puedes seguir jugando con él, moviéndolo. Pero es una manera de ayudar a enfocar la atención y entonces una vez en contacto con esa realidad, comenzar a describirla. El ejercicio número 2 ya es un ejercicio un poquito más elaborado, pero que está diseñado, si usted lo hace, para que ya empiece a trabajar la historia que quieras proponer para este proyecto. Y te propongo lo siguiente: piensa en un objeto que te haya acompañado en distintas etapas de tu vida o de tu carrera profesional. Puede ser algo que valoras porque lo usas diariamente, o incluso algo que haya estado presente sin que tú le hayas prestado la atención. Así que ese proceso de pensar, recordar, seleccionar otra vez, ¿no? Describe ese objeto prestando atención a su color, su forma y el movimiento en el caso de que aplique. Luego entonces descríbelo según las sensaciones, emociones y atmósferas a las que tú puedes asociar ese objeto. Piensa en un evento de tu vida o carrera profesional en el que ese objeto sea muy importante. Puedes realizar ese mismo ejercicio con una persona o con un animal, pero te invito a que en principio lo hagas con un objeto. Y entonces, cómo ese objeto te ha ido acompañando y cómo quizás ha ido modificando la manera en que se ve, la manera en que tú lo percibes, tanto en términos de los sentidos como en términos de las emociones que puede evocar. Y yo creo que ese ejercicio puede ser muy productivo para que ya vayas pensando en esa historia y cómo esas descripciones tú las vas a insertar. Recuerda que, como vimos en el cuento, una caja de plomo que no se puede abrir, un objeto puede en algún momento apoderarse o, mejor dicho, plantearse como el protagonista de un relato. Y eso pues es importante que lo tengas en cuenta, porque si ese objeto va a tomar esa relevancia, pues entonces las descripciones que lo acompañen deben ser bastante efectivas. Bien, gente, pues con esto terminamos el taller. Yo espero que esto les haya servido de alguna manera para ese ejercicio tan lindo que queremos hacer de trabajar estas historias, estos relatos. Y espero que de alguna forma lo que hemos discutido hoy los haya motivado más que nada a escribir y a plantearse el empezar a observar aquello que nos rodea desde una manera distinta. Les agradezco mucho a los que me invitaron a formar parte del proyecto y quedo a su disposición en caso de que necesiten cualquier ayuda, pregunta, y entonces nos vemos en el ejercicio, por ahí tienen los datos, en el ejercicio en el que vamos a discutir estos textos y le daremos más detalles en adelante. Muchas gracias y espero que esa carrera de escritores comience y sea muy productiva. A escribir se ha dicho.